Doctor, ¿le parece si ya comenzamos? Usted me Sí, imagino que correcto. está con una agenda muy apretada. Correcto. Mm, Gracias. no, gracias a usted. Bueno, buenas noches a todos los que han ingresado. Especialmente buenas noches a usted, doctor Vinelli. Bueno, quiero presentarlo. Para los que no lo conocen, aunque creo que todos ya lo conocemos, el doctor Vinelli es asociado principal del estudio Payet en el área de Derecho Penal y Procesal Penal. Anteriormente ha sido abogado senior del área penal del estudio Benítez, Vargas y Ugaz Abogados. Sobre su formación, él tiene un máster en Derecho Penal en la Universidad de Sevilla. Es licenciado en Derecho por la Universidad San Martín de Porres. Tiene un máster en Derecho Penal, como mencioné. Me olvidé mencionar que es del año 2013. Justamente como habrán escuchado en la conversación, él también es docente. En la Universidad de Lima, desde el 2019, dicta Derecho Penal Económico. También enseña en la Academia de la Magistratura Derecho Penal, y en la Universidad Continental dicta en la maestría en Derecho Penal, en la sede de Huancayo. Doctor Vinelli, para nosotros es un gusto enorme poder contar con usted. Tenerlo como ponente es un privilegio y estamos enormemente agradecidos. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por la convocatoria. Y nuevamente las disculpas del caso por no haber podido estar la semana pasada. Motivos profesionales impidieron que pueda estar en esta fecha. Sin embargo, estamos aquí y vamos a compartir un poco las experiencias en mi calidad de abogado litigante sobre este presupuesto tan importante del proceso penal, ¿no? Básicamente, también un derecho fundamental, como es el derecho de defensa, ¿no? Y a partir del derecho de defensa, uno pues viene a escuchar o a entender qué me atribuyen, por qué me detienen, es decir, conocer desde un inicio los cargos que se me imputan. Y eso viene por una exigencia también que está plasmada en la Constitución, ¿no? Toda persona que está privada de su libertad tiene derecho a conocer las razones de su detención. Entonces, podríamos incluso decir de que este derecho a conocer los cargos, este análisis de la imputación, forma parte, pues, evidentemente, de nuestro derecho de defensa, ¿no? Y un derecho de defensa va conexo, pues, también a acceder correctamente a una tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, evidentemente, el proceso penal en el que nos encontramos parte de una atribución. Me atribuyen algo, sin duda alguna. Si yo digo, por ejemplo, el señor Morales o el señor Osiris les atribuye haber entrado a un terreno para despojar a la señorita Montellano, les estoy atribuyendo un hecho. Y un hecho que a nivel penal sería, pues, hipotéticamente un delito de usurpación agravada. Entonces, debo conocer justamente qué le voy a imputar al inculpado. Entonces, ese es el primer punto. Y sobre inculpado, investigado, las normas, pues, del proceso común nos van a llevar a establecer los tipos de características. Entonces, evidentemente, en este factor de atribución, en esta imputación, en atribuir un hecho, es un hecho, pues, de naturaleza penal, un hecho típico, un hecho antijurídico, un hecho culpable, ¿no? Es decir, vamos a definir si justamente esa persona ha cometido el hecho, pues, de modo directo, si esa persona ha cometido el hecho con participación de otras personas, si esa persona ha instigado la comisión de un delito. Es decir, debemos conocer justamente los factores concomitantes, los factores sobrevinientes que hayan generado, pues, esta situación penal. Y evidentemente nos vamos a regir para hablar de imputación sobre los criterios, pues, de la moderna teoría de la imputación objetiva. Entonces, evidentemente, en materia penal, la imputación no es causalista, ¿no? En un caso, digamos, reciente, con mucha pena, este caso del accidente del avión de LAN en el aeropuerto, no nos podría haber una teoría causalista. Una teoría causalista, ¿qué diría, por ejemplo? Bueno, los pilotos de la aeronave tienen que responder porque como ellos manejaban el avión y el avión impactó contra el camión de bomberos, ellos serían responsables causalmente por el homicidio. Esto evidentemente no se sustenta en ningún análisis de contenido penal. Un derecho penal
construido sobre una base ontológica, una base naturalista, pues es un hecho que ya no existe al día de hoy. Al día de hoy tiene que medirse una relación de riesgo, pues, entre la conducta y el resultado. Es decir, miremos justamente a partir de las circunstancias qué ocurre en este caso. Entonces, para ello, en esta sesión vamos a buscar explicar en el tiempo que nos queda, o en el tiempo que nos han asignado cordialmente los amigos de B-Lawyer, es conocer las etapas del proceso penal de manera muy genérica, claro está, los grados de sospecha según el Código Procesal Penal, y ahí me voy a circunscribir, señores, a probablemente el Acuerdo Plenario 1-2017, la sentencia casatoria que fija algunos grados de sospecha para establecer etapas del proceso penal. Asimismo, analizaremos lo referente a la imputación necesaria, en qué consiste la imputación necesaria, finalmente las imputaciones en cada etapa del proceso penal, para finalmente también abarcar la progresividad en el desarrollo de la acción penal, ¿no? Entonces, la primera pregunta aquí, antes de entrar a las etapas, es, ¿qué es una imputación? ¿No? O sea, ¿qué es imputar? Es atribuir, sin duda alguna. ¿Atribuir qué? Atribuir un hecho respecto a una persona, es decir, sobre el cual voy a ejercer una pretensión acusatoria. Yo le atribuyo a usted haberme despojado el predio, yo le atribuyo a usted haberme arranchado la cartera en las inmediaciones de la Universidad de Lima. Es decir, busco atribuir un hecho para forzar o para sostener una acusación. Y en este caso, en nuestro país, en virtud pues, al modelo que tenemos, evidentemente nuestro principio acusatorio nos lleva a entender que el Ministerio Público tendrá la función de atribuir los hechos. El Ministerio Público es quien me atribuye un hecho y sobre el cual evidentemente me voy a defender. Y aquí vienen pues los momentos, ¿no? De ser investigado, ser indagado, ser imputado, ¿no? El caso Castillo, digamos, nos lleva también a algunos análisis interesantes, ¿no? Un presidente que al día de hoy es investigado en sede preliminar, no tiene estatus de imputado, es un investigado, es un indagado, es una persona sobre la cual se está determinando si el hecho que se le atribuye es un hecho delictivo o no. Ya pues, cuando nos encontremos en una etapa más amplia, que es una investigación preparatoria, ya tendremos pues quizá una imputación un poco más concreta. Entonces, no con esto quiero decir que no hay imputación en sede preliminar. Tiene que haber un hecho sobre el cual se va a investigar, pero evidentemente ya la calidad de imputado recién se va justamente a generar cuando la persona, digamos, sea sometida ya a un proceso penal. Entendemos que la calidad de imputado y todas las garantías de la defensa en juicio, garantías procesales, claro está, se dan a lo largo del proceso penal común. Y claramente la investigación preparatoria es la etapa en la cual hay un control de la imputación. Es más, si uno revisa el artículo 71 del Código Procesal Penal, podrá advertir de que la defensa puede plantear en vía de tutela de derechos un control de imputación. Es decir, una imputación vaga, una imputación gaseosa, claramente puede ser controlada por el juez para obligar al Ministerio Público a atribuir correctamente los hechos. Y eso es un tema evidente. ¿Por qué? Porque al conocer yo la imputación es que me voy a poder defender. Si no me puedo defender, imagínense el estado en el que me podría encontrar. Entonces, evidentemente, la imputación es una atribución de hechos que tienen que tener relevancia jurídica y que la fiscalía, evidentemente, tiene que esbozarlo dentro de las categorías gramaticales y las categorías jurídicas, por ejemplo, ¿no? Me pueden atribuir a mi policía un delito de homicidio si yo mataba a un ladrón, pero evidentemente allí la imputación penal va a tener un problema, se aplicará una causa de justificación, he actuado en el ejercicio legítimo de un derecho, con lo cual no podría existir una imputación penal concreta. Entonces también para hablar de imputación tenemos que hablar de categorías del derecho penal. La imputación debe superar los filtros de antijuricidad y de culpabilidad. Elementos pues de la teoría del delito y elementos de la imputación objetiva, que eso es muy importante que lo tengamos claros, ¿no? Entonces, es importante aquí también precisar que la Corte Suprema, en diversos acuerdos plenarios, específicamente en el 2012, señala que los derechos fundamentales, y uno de ellos, pues, el derecho de defensa, el derecho al debido proceso, están recogidos
en el modelo adjetivo del artículo 71, ¿no? Y principalmente el 71, numeral 2, 71.2, numeral A, que señala que el imputado tiene el derecho a conocer los cargos formulados en su contra. Hechos históricos de relevancia penal es la inculpación formal que plantea, pues, el Ministerio Público, ¿no? Y evidentemente, señores, la imputación jurídico-penal tiene un papel fundamental en el procedimiento penal, en el proceso penal, porque cautela la principal garantía que hay en el proceso penal. ¿Cuál es? El derecho de defensa irrestricto en cualquier etapa. Es decir, si yo no tengo un relato fáctico que sustente la imputación, ¿sobre qué me voy a defender? Y eso nos lleva a reflexiones de muchos casos, como en los últimos tiempos, que se han forzado imputaciones que al final, pues, acaban terminando en requerimientos de sobreseimiento. Evidentemente, la imputación tiene que comprender también la base jurídica, que son justamente los elementos del tipo penal, ¿no? Claro, una imputación necesaria, una imputación concreta, va a la par, va en el sentido de un moderno Estado de derecho, un moderno Estado de justicia penal, ¿no? Entonces, evidentemente la imputación no solamente recae sobre el Poder Judicial, porque el Poder Judicial va a sentenciar sobre una imputación. Aquí, evidentemente, también recae sobre el Ministerio Público, porque como ya indiqué, el principio acusatorio, el cual pues vincula evidentemente al Poder Judicial, en el sentido que el Poder Judicial tendrá que aplicar la sanción que, respecto a la imputación que plantea el Ministerio Público, conlleva, señores, a entender de que en el proceso penal tiene que establecerse claramente que se atribuye, qué elementos de convicción respaldan esa imputación, si opera alguna causa de justificación, cómo se acredita, pues, la responsabilidad penal, ¿no? Entonces, evidentemente, incluso el propio 71 señala, ¿no?, que si el fiscal, ante el reclamo de la defensa, no aclara la imputación, una imputación gaseosa, por ejemplo, el investigado claramente puede recurrir al juez de control para que fije claramente, obliga al Ministerio Público a establecer la imputación, ¿no? Entonces, eso, digamos, por eso digamos, vamos un poco a conversar. Disculpen que ya creo que el verano estamos llegando, ya se está incrementando las temperaturas. Explicar, señores, sobre la investigación preparatoria formalizada. Déjenme un segundo, por favor, disculpen ustedes un segundito, por favor. Quiero ver aquí la vista del hablante para orientarme. Correcto. Entonces, caballeros y damas, tenemos 3 etapas del proceso penal común, ¿no? Pues estamos claros todos, de manera muy genérica. La etapa, pues, de investigación preparatoria, que comprende, pues, claramente las diligencias preliminares, en las cuales se hacen actos mínimos de indagación, con plazos que conocemos, sobre 120 días prorrogable por 60 más. Y una vez que la investigación preliminar hay indicios para ir más allá, se pasa, pues, una etapa preparatoria donde el origen del proceso penal común es la disposición de formalización de la investigación preparatoria. ¿Cuál es el kit aquí del asunto? La disposición de formalización de la investigación preparatoria, si bien es el inicio del proceso penal, hay otro aspecto medular. Se fija claramente la imputación, es decir, a partir de ese momento yo puedo controlar judicialmente la imputación. También se puede controlar en etapa preliminar, pero es decir, la calidad de imputado realmente se alcanza recién en la etapa de investigación preparatoria. Porque también ya veremos en su momento el tema de la progresividad de la imputación, que en preliminares se puede abrir con una imputación un poco básica, pero ya al llegar al momento de la investigación preparatoria, tenemos que tener una imputación clara y concreta. Luego de esto, pues, señores, viene la etapa intermedia, es decir, una vez que culmina la investigación preparatoria, hay 2 posibilidades: o un requerimiento de sobreseimiento, un archivo del caso, o un requerimiento de acusación. Señor juez, corresponde aquí el inicio de un juicio oral contra esa persona a cargo, pues, de un juzgado de juzgamiento.
La etapa intermedia es el filtro justamente del filtro a nivel judicial a cargo del juez de garantías o juez de la investigación preparatoria para definir si un caso llega o no a proceso penal. Evidentemente un caso va a llegar a proceso penal porque evidentemente ya en la investigación preparatoria se discutió una imputación, se discutieron todos los hechos relevantes y para la fiscalía hay evidencia que correspondería llevar a juicio oral. Como también en la investigación se pudo determinar que el imputado no tenía relación con lo que se le estaba atribuyendo, con lo cual se pide pues el sobreseimiento. Y bueno, también la etapa más importante, o quizás la etapa madre del proceso penal, pues es el juicio, ¿no? A partir del cual se ejerce el contradictorio, debates orales, y donde uno advierte pues la mayor cantidad de actos de investigación. Entonces, esto, digamos, es un poco las etapas en las cuales vamos a conversar sobre la imputación y, digamos, la progresividad sobre la imputación. ¿Correcto? ¿Hasta aquí estoy bien? ¿Me entienden hasta aquí? Estoy hablando muy rápido. ¿Está claro? Por favor. Sí, doctor, todo está claro. Muchas gracias. Listo, gracias. Sigamos. Entonces, bueno, aquí pues un poco en la primera parte, un poco para tener un gráfico, es importante explicar que la investigación preliminar pues forma parte de la investigación preparatoria, que es la primera etapa del proceso penal común. Una etapa que se inicia pues con las diligencias preliminares, a partir de noticia criminal, denuncia de parte, como corresponda. Las formas como se inicia la investigación depende mucho de circunstancias personales. Y evidentemente la etapa de investigación preliminar concluye justamente con una disposición, perdón, concluye al terminar el plazo. Y cuando la investigación preparatoria, perdón, la preliminar concluye de dos maneras. Con una resolución de no formalización de archivo, que el propio fiscal la da y que únicamente depende del fiscal, y si es revisada por un fiscal superior, si hay recurso de elevación de actuados. Y también hay una segunda etapa, es decir, que la fiscalía puede decir, oye, yo sí creo que aquí hay un indicio más fuerte, por tanto formalizo, atribuyo ya la comisión de un delito a un imputado. Una preliminar se puede abrir contra los que resultan responsables, pero una preparatoria tiene que conllevar, señores, obligatoriamente un imputado concreto. Entonces, claro, la preparatoria va a todo su plazo, los 120 días, y en casos complejos puede llegar incluso a 8 meses, en temas de organizaciones criminales hasta 5 años, que son 60 meses por algún tiempo adicional. Y evidentemente aquí ya la Fiscalía, al concluir la investigación preparatoria, plantea su requerimiento, ¿no? Un requerimiento que puede ser de sobreseimiento o de acusación. La etapa intermedia está a cargo del juzgado de investigación preparatoria, que es el que debe pues, solucionar o filtrar si un caso amerita llegar a juicio o si no amerita llegar a juicio. Y evidentemente, si el caso llega a juicio, se inicia el juicio oral y luego de concluir el juicio oral, pues señores, se emite sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria. Hay un trámite recursal de segunda instancia que no es objeto de discutir en esta sesión, ¿no? Entonces vamos un poco a las etapas, para a partir de las etapas ver y analizar lo correspondiente a la imputación. En primer lugar, señores, las diligencias preliminares, que es una etapa primigenia, pues, del proceso penal, actos de investigación que son realizados, pues, por tanto la Fiscalía como por la Policía, lo que buscan justamente es tener elementos para decidir si un caso va o no a investigación preparatoria. Evidentemente, la etapa de diligencias preliminares busca tener actos urgentes e inaplazables, ¿no? El caso Castillo es un caso muy interesante en el cual la Fiscalía inició diligencias preliminares contra Castillo. Ya el día de hoy, el día de ayer, la sala de San Martín ya pues definió claramente que
el presidente de la República sí puede ser investigado, con lo cual ya nos vamos a evitar de esa leyenda de circo que se hablaba de que el 117 no lo decía y que como no se investigó antes no correspondía. San Martín ha explicado claramente en esa casación de que porque antes no se haya hecho no quiere decir de que se afecte el principio de igualdad. El presidente sí puede ser investigado a nivel preliminar. Eso ya queda claro el día de hoy. Claro, lo que la Fiscalía ha planteado al Congreso es una denuncia constitucional para que autoricen procesar a Castillo, con lo cual busca pasar a la siguiente etapa, que es una investigación preparatoria. Ahí está la discusión al día de hoy, si el presidente puede ser investigado, puede ser procesado penalmente o no en el ejercicio de sus funciones. Eso es un tema que de largo debate, pero para un poco las etapas. Y bueno, la segunda etapa, que ya la etapa madre después del proceso penal, es la investigación preparatoria, que pues se inicia con la investigación preparatoria, toma su origen con la forma, con la disposición de formalización de la investigación preparatoria, ¿no? Claro, aquí lo importante es que ya en la investigación preparatoria hay control judicial de la investigación preparatoria. Señor fiscal, usted no quiere actuar esas pruebas, yo defensa voy al juez y le pido que se actúe estas cosas. No hay imputación concreta, señor fiscal, no hace caso, voy al juez, señor juez, la fiscalía persiste con una imputación gaseosa. Ejerce usted los medios correspondientes, ¿no? Entonces, ya la preparatoria, que si bien tiene control judicial, lo que busca, pues, es reunir elementos probatorios de convicción, de cargo y de descargo que permitan al fiscal determinar si formula o no acusación para ir a juicio, ¿no? Entonces, trata filtro para definir la procedencia de un caso no a juicio, ¿no? Y claro, esto ya la etapa intermedia es el filtro, ¿no? De definir cuando vamos a juicio o no, y ya finalmente la etapa de juzgamiento que ya hemos conversado y que no busco. Entonces, bueno, aquí vamos a ver los grados de sospecha, ¿no? Entonces, el artículo 330, que es el que fija las diligencias preliminares y a partir del cual debemos ya empezar a decir, oye, aquí tiene que haber ¿qué se me atribuye? Algún hecho genérico al menos, pero ¿qué me van a investigar? Entonces, evidentemente, las preliminares, las diligencias preliminares, según el artículo 330, inciso 2, las diligencias preliminares tienen, pues, por finalidad inmediata, realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo agraviados y a su, por ejemplo, discutimos que hubo una invasión en el terreno de mi vecino. Abro una indagación preliminar contra los responsables. Pido a la Municipalidad de San Borja que dé los videos, la cámara de seguridad, y veo que 5 personas, los identifico quiénes son. Es decir, ya en las preliminares, a partir de los actos de indagación, voy filtrando quienes podrían pasar a condición de investigado, ¿no? Función, pues, de la etapa de diligencias preliminares, ¿no? O si, por ejemplo, voy a una clínica, ha fallecido un paciente y yo, fiscal, encuentro un cadáver en el área de quirófano. Abro una indagación contra los que están responsables, pero pido pues la historia clínica, quiero ver quién operó a esta paciente. Ya en preliminares, comprendo como investigado, como indagado al médico que realizó la cirugía, ¿no? Entonces, claro, y aquí viene ya la siguiente etapa, es decir, en preliminares comenzamos a indagar, a buscar quiénes podrían ser, y evidentemente el artículo 336, inciso 1, señala que si de la denuncia, del informe policial o de las diligencias preliminares que realizó aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito y que se ha individualizado al imputado y que si fuera el caso se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y continuación de la investigación preparatoria. Con lo cual, evidentemente, esta imputación necesaria, ya en etapa preparatoria, tiene un estándar distinto. Ya tiene que haber claramente hechos concretos, tienen que haber elementos de convicción y satisfacer requisitos de procedibilidad. Por ejemplo, un delito contra el patrimonio cultural, el informe del INC. En un delito contra la libre, un delito, digamos, estos concursales, que tenga el informe de copy. En un delito tributario, fuera de la imputación y todo lo demás, tengo que contar con el informe de la autoridad generadora del tributo, ¿no? Entonces, evidentemente ya aquí también entramos a discutir de que
la imputación necesaria ya en etapa de investigación preparatoria, evidentemente está vinculado a tres principios fundamentales. Al principio acusatorio, que es la separación de funciones entre el Ministerio Público, que tiene el deber de atribuir el hecho, y el Poder Judicial de juzgar el hecho que la Fiscalía plantea. El derecho de defensa, evidentemente, yo como investigado tengo que defenderme de la imputación que plantea la Fiscalía, y la contradicción. Tú me atribuyes algo, tú dices que tú acreditas el robo agravado con este video, yo rebato esa prueba con esta constancia de trabajo que yo estuve en otra zona. Entonces, veamos justamente que la imputación necesaria está conexa justamente con los principios y garantías esenciales, pues, del debido proceso. Entiendes el principio acusatorio, principio de defensa y principio de contradicción, ¿no? Y claro, y aquí también vamos a ir a entender de que normativa internacional, específicamente de la Corte Interamericana, normativa supranacional, ¿no? Mejor es llamarlo así, señala que la exigencia de trasladar información comprensible es importante. ¿Por qué? Porque si no me comunican los hechos, o si yo no comprendo claramente la imputación, evidentemente estoy afectando lo más importante, que es el derecho de defensa. Por eso se piden imputaciones simples, pero que una persona que no es lego en derecho pueda comprenderlo, ¿no? Como diga, le imputa usted un delito de homicidio calificado, pues, en legítima defensa, derivado de un sonambulismo, nadie lo va a entender. Le atribuye usted que el día 15 de mayo usted estaba en la zona conocida como Avenida Casuarinas y en ese momento usted percutó el arma, tal. Atribuye un hecho concreto. A eso debemos definirnos, ¿no? Entonces, el propósito de la imputación necesaria es que el ciudadano pueda defenderse, ver sus hechos y atribuciones claramente objetivas, no caprichos, no especulaciones que lamentablemente en estos últimos tiempos hemos visto que ha ocurrido con mucha regularidad pues, en el Ministerio Público, ¿no? Con gran pena lo digo, claro está. Entonces, bueno, vamos ya más adelante en la etapa de acusación, el requerimiento acusatorio. Esto conlleva pues a entender el artículo 344, numeral inciso 1 y 2, que señala pues que dispuesta la conclusión de la investigación preparatoria, el fiscal decidirá si es que emite un sobreseimiento o emite una acusación. Ahí, digamos, también ya estamos en una imputación clara. Otro aspecto importante, que vemos en varios casos, las prisiones preventivas, ¿no? Las prisiones preventivas tienen que contar con fundados y graves elementos de convicción. Y eso va conecto, señores, a una imputación concreta. Usted le atribuyo, usted debe estar preso 24 meses porque a usted se le vio entrando a un hostal con una menor de edad y la menor de edad declaró que usted la había violado, ¿correcto? A usted le atribuyo un delito de peculado porque se acreditó con el informe de Contraloría que el carro que usted habían asignado para sus funciones fue derivado a otra persona que al final chocó el automóvil, ¿no? Entonces, atribuyo concretamente los hechos, ¿no? Entonces, bueno, esto nos va a llevar ya a hablar en esta segunda parte de la sesión sobre, pues, imputación necesaria propiamente dicha, ¿no? Entonces, es lo mismo imputación necesaria, es lo mismo imputación concreta, es lo mismo imputación suficiente, es lo mismo derecho a ser informado de la imputación. Y evidentemente aquí ya nuestro Tribunal Constitucional, incluso en una sentencia del año 2005, señala de que los hechos que sustentan incluso un auto de inicio de proceso con el proceso antiguo requiere que la fiscalía tiene que tener un nivel de exigencia sobre su acusación. La acusación no puede ser implícita, tiene que detallar claramente los hechos, tiene que explicar el material probatorio en que se sustenta y no se permiten acusaciones genéricas e personalizadas. Y eso lo digo yo en todos los momentos, porque los penalistas tenemos que defender la libertad, caso que corresponda. Y aquí, pues, lamentablemente, a veces se fuerzan imputaciones que al final, pues, digo, los últimos tiempos van a dar la razón. Varios casos relacionados, pues, al equipo especial, con imputaciones muy gaseosas o muy peligrosas, al final, pues, van a acabar, lamentablemente, sin falta de elementos de convicción, por perseguir ideas de delitos que no corresponden. Si hubieran planteado imputaciones sobre delitos que estaban claramente probados, yo creo que ya estuviéramos hace tiempo en otra situación.
pues lamentablemente eso no ocurre, ¿no? Entonces, aquí sí, pues, vale la pena indicar que imputación suficiente, imputación concreta, imputación clara, concisa, pero que cualquier persona pueda entender qué me están atribuyendo, parte justamente de un derecho a la defensa y un derecho a conocer los cargos que se atribuyen, ¿no? Entonces, dicho esto, señores, viene pues el conocimiento de la imputación necesaria, ¿no? Que allí también se escucha mucho hablar de teoría del caso y que no hay que saber penal, que únicamente hay que saber teoría del caso. Allí voy a citar a Gonzalo del Río, que hace algunos años, en el año 2019, dijo, ¿no? El abogado que no conoce teoría del derecho y que cree que solamente conoce litigación oral, pues está perdiendo el tiempo, la verdad. Dijo una palabra un poco más graciosa, que no voy a repetir, pero algunos ejemplos se ven en la actualidad de gente que únicamente habla que lo único que manda la teoría del caso. Y eso creo que es absolutamente incorrecto. Pero aún así, aún hablando de teoría del caso, la teoría del caso parte de yo plantear una estrategia de imputación. La fiscalía dice que yo soy autor de colusión. Ya pues, yo voy a, en mi teoría del caso, voy a demostrar de que esa contratación fue correcta, que los bienes se entregaron y que no hubo sobrevaloración. Mi teoría del caso comprende presentar evidencia que desbarata la imputación fiscal, ¿no? Entonces, el momento en el que el Ministerio Público ejercita la pretensión penal, es decir, que plantea una acusación para ser debatida en juicio, es evidente de que el proceso penal es el ámbito o es el lugar en el cual se discute este jus puniendi estatal, ¿no? Y que evidentemente una decisión judicial, sea de condena o sea de absolución, tiene pues que sustentarse en lo que la fiscalía plantea en la acusación, ¿no? No hay sentencia sin acusación, son las características elementales de nuestro principio acusatorio, ¿no? Entonces, el principio, pues, de imputación necesaria, si bien va relacionado al derecho de defensa, al principio acusatorio, a la contradicción, a la motivación de resoluciones judiciales, evidentemente la tipicidad penal se sustenta en conocer la imputación. Es decir, si a mí, por ejemplo, me atribuyen usted como miembro del consorcio, como firmó el contrato, usted puede responder como autor de colusión. ¿Perdón? O sea, por mi sola condición de apoderado, voy a responder por una presunta colusión. ¿Cuál es el hecho que se me atribuye? ¿Me dejo entender? Es decir, que firmé el contrato, pero que el contrato que se discute, ¿cuál es el elemento complicado? Es decir, tiene que establecerse el marco fáctico para sustentar una imputación. Y eso me va conexo al principio de legalidad penal, ¿no? Entonces, evidentemente, la imputación necesaria, que parecería una garantía estrictamente procesal, también tiene naturaleza constitucional, porque justamente parte del estricto respeto al derecho de defensa, el derecho a las garantías procesales, establecido pues en el artículo 139, numeral 14 de la Constitución Política del Estado. Entonces, la imputación necesaria es una afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto con un lenguaje descriptivo referido al pasado que permite pues afirmar o negar en cada caso o agregar hechos que conjuntamente con los afirmados amplíen, excluyan o aminoren la significancia penal, ¿no? Entonces, eso pues es la imputación necesaria. Entonces, elementos pues que nos fijen claramente la precisión delictual, nivel de intervención, eres autor, eres partícipe, el robo ocurrió durante la noche a mano armada, la usurpación fue sobre un terreno del Estado, sobre terreno con fines habitacionales, es decir, marco temporal. Entonces, claro, podríamos decir que la imputación necesaria tiene pues base penal o base procesal penal, si uno lee el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal, que señala pues toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación
formulada en su contra, ¿no? Es el principal elemento para definir en qué consiste, pues, la imputación penal, ¿no? Entonces, si estoy detenido, me tienen que informar las razones de mi detención, el mandato judicial, y claro, y ahí también saber qué hechos me atribuyen. Usted está requerido por tal juzgado por una imputación de robo agravado, ¿no? Hechos. Claro, y también el artículo 71, numeral 2 del Código Procesal Penal, que señala: los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a conocer los cargos formulados en su contra, conocimiento de la imputación, claro está, y en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra cuando corresponde, ¿no? Entonces también aquí pues va relacionado a conocer los hechos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la regulación de la imputación necesaria en la Constitución Política del Estado, ¿no? Como yo les indiqué, el artículo 139, numeral 14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención, ¿no? Entonces, claro, esto evidentemente forma parte de entender de claramente los hechos que se me atribuyen, el marco fáctico, el marco jurídico y los elementos de convicción que respaldan esta teoría, ¿no? A nivel convencional, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8, señala que durante el proceso, toda persona tiene, pues, derecho en plena igualdad a las garantías mínimas, comunicación previa y detallada de la acusación formulada, ¿no? Entonces, eso, pues, también, evidentemente, nos habla de eh, el estricto respeto de los criterios, pues, de imputación concreta y de imputación necesaria, tal como hemos explicado en esta sesión, ¿no? Y claro, evidentemente, esto, señores, va a entender de que eh, la imputación concreta, pues, es un deber de carga, evidentemente, vinculado al Ministerio Público, que tiene que atribuirle a una persona natural. Ya las jurídicas ahora, pues, con estas modificaciones, cumplimiento normativo, se puede hacer la atribución de un hecho punible, ¿no? Pero planteando, pues, ¿qué cosa? Una proposición fáctica referente a un tipo penal, ¿no? Y si se construye un tipo penal a partir de la presentación de proposiciones fácticas, ¿no? Yo planteo en este hecho que hay, por ejemplo, la renuencia a entregar un taxi que yo recibí en préstamo, esa renuencia, esa acreditación que corrobora el corrobora el ánimo de comportarme como propietario, que es un elemento típico del delito de apropiación ilícita, ¿no? Entonces, la imputación, señores, que plantea un hecho que es el objeto de la norma y una persona que es el sujeto de la norma. Es decir, le atribuye el hecho a una persona que justamente ha vulnerado una norma jurídica, valga la redundancia, ¿no? Entonces, la imputación se materializa, pues, con proposiciones fácticas que afirman un hecho punible que y por otro lado la vinculan eh, a un sujeto concreto, una persona en concreto, ¿no? Entonces, bueno, también pues en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Habla de que existe pues una regulación que busca que las personas que se informen sin demora de el su idioma, de las naturalezas y causas de acusación que está contra ellos, ¿no? Entonces, evidentemente, la imputación, y ahí nuevamente vuelvo al punto, la investigación preparatoria es el momento en el cual tiene que ser definida una imputación concreta, hay una proposición fáctica, hay una proposición delictiva, hay elementos del tipo y hay elementos de convicción que respaldan esa presunción de hechos, ¿no?
Evidentemente, pues, si no existe, señores, clara y detalladamente fundamentos que justifiquen el inicio de una investigación o acusación fiscal, no se, no existirá ni se podrá fijar un blanco que oriente el debate, ¿no? Por lo que el juez de la causa debe entender que se encuentra, pues, frente a un acto fiscal no motivado, ni mucho menos dentro de las exigencias del principio, pues, de imputación necesaria, ¿no? Ahora bien, evidentemente, una imputación de ser tal como lo hemos indicado a lo largo de esta sesión, no es una formulación genérica de cargos, tampoco son precisiones, ni mucho menos una sustitución de conductas criminales, sino son hechos que evidentemente busquen respaldar una imputación concreta, ¿no? Una voluntad normativa, conocer claramente los hechos que se están atribuyendo, ¿no? Una imputación no puede, señora, reposar en una atribución vaga, confusa, de malicia o enemistad con el orden jurídico, ¿no? Tiene que ser un relato claro, consistente, coherente. Una imputación no puede ser una abstención. Yo supongo, pues, que como mi vecino tiene plata, supongo que es narcotraficante. Eso no es una imputación, pues. Yo tengo que atribuir, oiga, si mi vecino, pues, según la UIF, tiene un desbalance patrimonial a la fiscalía, podría eventualmente atribuirle un supuesto de lavado de activos, que no es el caso. Evidentemente, hay un recurso de nulidad de la Corte Suprema, el 956-2021, que señala, ¿no? No es suficiente la simple enunciación de los supuestos de hecho contenidos en las normas penales. Estos deben tener su correlato fáctico concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto de cada uno de los encausados. Tanto más cuando se trata de delitos de infracción de deber, donde las conductas están íntimamente vinculados al cargo que desempeñan, ¿no? Y la función que le es confiada, ¿no? Entonces, supongo también nos fijan, ¿no? Criterios sobre la imputación concreta, imputación necesaria y evidentemente el derecho de defensa, ¿no? Y bueno, ya en la parte final de esta presentación vamos a compartir, señores, lo referente a la imputación en cada etapa del proceso penal. Diligencias preliminares requiere imputación concreta, clara y definida. Hay dos posiciones. Una posición de una sala de apelaciones de la Corte Penal Nacional, en el caso Conturguasi, que sostenía que sí. En contra, la sala de apelación en el caso Acuña, en el caso Galarreta, que dicen que la imputación es progresiva, que en la etapa preliminar la imputación puede ser variable y que no se requiere una imputación con un grado de exhaustividad. Caso Kuntur, ¿no? ¿Qué plantea la fiscalía? Dice, la sospecha se tiene pues con base a los hechos, que la sospecha inicial, pero simple, se basa pues en la que el representante del Ministerio Público para incluir en preliminar a los investigados no revisten precisión o carecen de detalles idóneos, ¿no? Y lo que plantea aquí es que la imputación preliminar debe ser compatible, cumplidos todos los presupuestos procesales con el grado de sospecha simple, pro la necesidad de abrir una investigación, ¿no? Usted plantea que tiene que tener un nivel de individuación razonable y riguroso. Está a favor. En el caso de Galarreta, no. En el caso de Galarreta señala que en preliminares la imputación es incipiente, que no se puede exigir pues, un relato circunstanciado y pormenorizado de los hechos. Lo mismo tiene en el caso Acuña, ¿no? Que la imputación, digamos, si bien es defectuosa, puede ser subsanada y que está en etapa preliminar, ¿no? Y que se estima configurar una vulneración de derechos del imputado efectivamente. En la preparatoria, sí, pues señores, ahí no hay duda. Luego de la imputación de los hechos debe ser precisa una vez formalizada la investigación preparatoria. En eso estamos absolutamente claros, ¿no? Cualquier audiencia previa al juicio oral, prisión preventiva, excepciones, cuestión previa, está condicionada a una imputación concreta. Claro, pues, porque si yo voy a una etapa de investigación preparatoria y quiero plantear, por ejemplo, una excepción de prescripción o una excepción de proceso de acción, la planteo con una imputación concreta. Y esa se da ya en esa etapa. En etapa intermedia, evidentemente, tiene que haber imputación clara. Y en juicio oral, evidentemente, el debate se sustenta en la imputación que plantea, pues, el Ministerio Público, ¿no? Progresividad. La imputación va a variar pues, de acuerdo a las etapas de diligencias preliminares o etapa intermedia. Evidentemente, hay una progresividad en el desarrollo de la imputación. No es lo mismo una imputación en etapa preliminar que en etapa ya de juzgamiento o etapa intermedia. Y evidentemente, esto, señores, va a conllevar que es posible
que pueda darse o materializarse ya la progresividad. Sin duda alguna, ya en etapa de investigación preparatoria se va a sostener de que nos encontramos ya ante una imputación clara y concreta, ¿no? Bueno, la Suprema también habla, ¿no? Que el hecho investigado puede variar, incluso durante el curso de la investigación preparatoria, eso está claro, la convicción. Bueno, estamos claros también en eso. Señores, esos son los principales puntos de estas etapas. Ha sido pues un gusto haberos acompañado y me someto a cualquier pregunta que ustedes tengan a bien hacer. Muchas gracias, doctor. Creo que el tema nos ha quedado claro a todos. También muy didáctico las diapositivas. Bueno, si alguien está con alguna duda, estoy segura que el doctor la va a resolver. Pueden levantar la mano o escribir en el chat. Como le decía, doctor, creo que la ponencia ha quedado tan clara que Bueno, todos hemos quedado completamente satisfechos y sin dudas. Pero igual, sí, si me escriben, creo que no le molestaría que le haga la pregunta después, ¿no? sin problema, encantados. Muchas gracias, doctor. A ustedes, buenas noches con todos, saludos. Colegio de Abogados de Huánuco. Gracias a todos, gracias.